discutir como los dos calentamientos, digamos, que habíamos definido, que son los textos de Alain Badiou y de Jürgen Habermas sobre el siglo. Y vamos a tener un calentamiento. Entonces, en mediación hay una pregunta. Bueno, pueden ir entrando a mediación y en mediación van a encontrar un documento que se llama aquí, preguntas para debatir, gran nombre, el profesor se quebró la cabeza con el nombre. Segunda pregunta para debatir. Como pueden ver, arruiné mi carrera como publicista para estudiar filosofía. Y vamos a discutir por 25 minutos en el grupo lo siguiente. 25 minutos. Discuta y compare la perspectiva de Habermas y la perspectiva de Alain Badiou. ¿Qué aspectos comparten? ¿Qué aspectos los diferencian? ¿Cuál perspectiva le parece más aguda y por qué? ¿Y qué aspecto está ausente en las dos evaluaciones? Entonces tienen que hacer una cosa muy sencilla, que es qué tienen en común, qué cosas no son diferentes, cuál de las dos les parece más aguda y por qué, o más sugerente, creo que más que aguda es tener que ser sugerente, y luego un ejercicio de qué aspecto, después de 20 años de estar en el siglo XXI o no, dependiendo. Recordemos que la tesis de Ariel y el grupo de Ariel es que todavía estamos en el siglo XX, no hemos llegado aún al siglo XXI. De Ariel y creo que otro grupo, pero me acuerdo de la argumentación del grupo de Ariel. Entonces vamos a hacer eso, ¿se entiende? Vamos a hacer eso durante 25 minutos. Como en este preciso instante solo veo cuadritos y no estoy demasiado seguro qué está ocurriendo, entonces les voy a pedir que hagan así para yo estar tranquilo de que entendieran la instrucción de lo que vamos a hacer. Listo. Entonces voy a pararla aquí y los voy a mandar a los... Y ya que estamos en esto, el grupo de Javier y Paulina van a tirarse al agua de primeros. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Ay, no. En grupo 3. Y ya que estamos en Todavía esto. no lo hemos ni resuelto. De quedamos a medio palo, ¿no? Sí, un poco, creo que no, como que no logramos cuajar. Estamos ahí como a mitad de las diferencias, digamos. Bueno, pero entonces cuenten cómo les fue. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a comentarlo yo, que fui como ahí el secretario, digamos. Entonces, bueno, se dijo que comparten, por ejemplo, la mención de las guerras, al menos como prioritariamente para hablar de un corto siglo Badiou, de un breve siglo Habermas y cómo esas guerras propiciaron en Badiou, por ejemplo, el triunfo del capitalismo y del mercado, o tal vez no tanto como desde las guerras, pero al menos mencionan como esa secuencia, digamos. Habermas habla de cambios en el mundo del trabajo, ¿verdad? Badiou del mercado mundial, etcétera. Y nos pareció que también a los dos les parece importante mencionar lo del totalitarismo. Habermas de una teoría del totalitarismo, más que de unas ideologías, y Badiou, ¿verdad?, habla del siglo totalitario. Bueno, esas fueron como las que notamos ahí. Y pasando a las diferencias, la principal fue como el método de abordaje, ¿verdad? O sea, como que el de Badiou nos pareció más, o sea, cuando comparaba lo de las ideologías, digamos, bueno, cuando él hablaba al menos de comunismo, nazismo, etcétera, ¿verdad? Y Unión Soviética, etcétera, un poco igual desde las guerras y de las divisiones que causaron, o sea, desde a nivel social y demás, como temporal, espacial, y Habermas pues lo hace
lo anoté, se me fue esa. ¿Cómo era ahí? Como de modo más materialista, como a través de los sistemas productivos. Uh-huh. Sí, nos pareció ahí como, no sé, como más evidentemente, podría decirse marxista tal vez, aunque ambos lo son, pues Badiou lo hace más desde lo artístico y lo poético, ¿verdad? Como un poco menos evidente ese tipo de, ese pensamiento marxista y bueno, ya lo que nos pareció más agudo y por qué, y las ausencias en los comentarios, pues íbamos a abordar esa parte. Entonces no sé qué podemos decir ahí. O sea, se Bueno, quedaron al final en el, en el vacío y así a matacaballo. ¿Qué vacíos ven ustedes? Así a salto de mata. bueno, a mí me parece, bueno, igual ellos son como, es como muy eurocéntrico el asunto, entonces dejan de lado de Latinoamérica, otros espacios y eso, aunque Badiou habla de Mao, cuestiones así, pero son dirigentes muy, muy vistosos, muy poderosos y a mí me gustó más Badiou, digamos, tampoco es que leí todo Habermas al momento, pero me gustó el abordaje que hace desde el poema de Mandelstam. Sí, yo concuerdo con usted, a mí también me gustó más Badiou. Creo que tal vez el problema que tienen es eso, como que meten todo, ambos, todo en el mismo como saco. Y entonces, tal vez sí habría como que matizar un poco más, como vos decís, como Latinoamérica o ciertas identidades, digamos, que no, o sea, no todas las identidades son iguales y no todo el mundo, ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, como eso, como que tal vez, o sea, generalizan demasiado a todo. No sé. Ok. Kevin, Marco, Gerudi, vale. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo lo resolvieron? Creo que estamos muy de acuerdo con el grupo, o sea, el primer grupo básicamente, que estábamos, las diferencias es eso, donde quizás Badiou menciona cosas más, no sé, como subjetivas. Ahorita me ayuda Marco porque dijo algo ahí muy interesante, de hecho, y en cambio Habermas es como más hacia la era tecnológica, más de todos los avances, digamos, etcétera. También estábamos, o por lo menos la mayoría, Marcos fue el único que no estaba de acuerdo, que estábamos como que la más aguda fue la de Badiou, porque él tiene esta, es como que uno se siente un poco perdido con la lectura de Badiou, porque uno hasta plantea muchísimo de realmente dónde estamos ubicados y por qué no hay una limitación temporal. En cambio, con Habermas uno se siente más hallado, más encontrado dentro de un lapso de tiempo, porque él es mucho más específico con las líneas temporales y qué es lo que existe en cada parte y qué es lo que se está mostrando tanto científicamente como dentro de las masas. De hecho, yo le iba a preguntar a usted, profe, yo no sé qué se refiere al con Legos. Yo me imaginaba las piecitas, pero no sé qué técnicamente él se refiriera a los Legos. Tuve una palabra que me quedó pensando y ahorita la volví a leer y fue como, ay, sí es cierto, porque es que no tengo la compu, pero ahí tenía unos apuntes y se me olvidó. Lego es alguien que no Y, sabe. Es como sencillo. O sea, uno es ok, Lego en materia de tecnología. No sabe cómo es que funciona eso. ok, bueno, entonces digamos, eso es como lo que, muchas gracias, pero sí, como lo que, o por lo menos nos gustó más, quizás solo Marco, no sé si ahorita Marco quiere entrar y decir lo que él había pensado, porque él dice que, bueno, lo que él dijo más o menos resumido, seguro ahorita lo dice, pero no meterlo, pero sí que él sí le gustaba más Habermas porque siente que él es más específico con lo que no supimos, o sea, con lo que el humano en general no le interesa el hecho de que tenemos demasiado bombardeo tecnológico o de aparatos en general, porque independientemente de que lo metan en una computadora y que no se hayan asustado con cosas que probablemente vienen fallos científicos, etcétera, con estos mismos aparatos, que el ser humano igual sigue utilizándolos como si no pasara nada, como si fuera algo completamente normal y que lo siguen como introduciendo en sus vidas cotidianas y que se convierte como en un método igual o similar, solamente que con más aparatos que las vidas de antes. Ay, Marco, ayúdame.
Usted había dicho algo también en la última parte, porque fue también como que quedamos a medias en la última pregunta, pero Marco había dicho algo, no sé si fue Marco o si fue otro Es, compañero, pero creo que fue Marco. de esa parte que venía diciendo Valerie, a mí me pareció que Habermas era agudo como en esa crítica hacia la tecnología, que tal vez era algo que Badiou no hizo tanto. En cambio, Habermas nos dice esto de que usamos tecnologías sin saber cómo funcionan, como que nada más tenemos una conciencia que vamos transmitiendo de generación en generación y ya las utilizamos. Y a pesar de que sabemos que pueden ser peligrosas, las seguimos empleando. Entonces él decía que tenemos una conciencia de riesgo, pero a pesar de que está esa conciencia de riesgo instalada, como que la pasamos por alto, porque tal vez lo que importa es la productividad y no tanto como el bienestar. Ok. Bueno, podemos seguir hablando de eso, pero sí, sí, claro, ese es un gran tema. Y bueno, y es un tema además de la escuela de Frankfurt y de la filosofía contemporánea en general. Y creo que ambos son agudos también, pero diferentes, digamos. Yo veo la agudeza de Badiou en el hecho de que agarra un poema y lo va desmontando poco a poco. Y más bien la agudeza de Habermas la veo como en esta precisión a una crítica hacia los aparatos tecnológicos y hacia lo que ya narra el puro final, que es algo del sistema del Estado social de beneficencia o algo así. Luego, bueno, no, ahora que lo tiraron. Bueno, hay una cosa que dijo Javier y tal vez ahora que Marco introduce esto, tal vez lo digo de una vez para que luego no se me olvida. Ojo que aunque uno podría decir que los dos autores están en genérico dentro del campo marxista, los textos tienen objetivos políticos diferentes. Ustedes lo notan, político-filosóficos diferentes. Porque Badiou está preocupado por recuperar el proyecto. Es decir, su mezcla esa explosiva de platonismo y maoísmo está asociada a que para él lo importante es recuperar para lo que la filosofía nació, ¿verdad? Es decir, la discusión sobre el bien, sobre lo bueno, sobre lo bello, sobre la justicia, ¿verdad? Es una batalla contra el relativismo. Y Habermas, lo veremos más adelante, Habermas tiene otro proyecto. Habermas es heredero de la tradición kantiana, ¿verdad? Entonces, para él lo importante es la forma en la que la razón argumentativa y la razón comunicativa se conectan para producir un proyecto de paz perpetua, que es el proyecto kantiano, pero también una sociedad de mínimos, ¿verdad? Ese es como un poco el proyecto de Habermas, son dos proyectos políticos distintos, ¿verdad? Aunque ambos uno los podría colocar como en el arco progresista, digamos, no son autores conservadores, ninguno de los dos. Para eso lo leeremos otros más adelante, no se preocupe, va a estar todo el arco representado. Cintia, ¿qué ibas a decir? Sí, me dijo que para Habermas lo más importante era conectar la razón comunicativa con ¿cuál otra? Perdón, es que no. Para Habermas, los seres humanos, digamos, para Habermas los seres humanos somos seres racionales, pero es un tipo especial de razón que es la razón argumentativa. Es decir, él está anclado en la tradición del proyecto ilustrado, en el sentido de que la antropología profunda de los seres humanos tiene que ver con la razón, pero no está de acuerdo con los franceses, como con Descartes, de que es razón en el sentido de las ideas innatas, no en ese sentido de que los seres humanos buscamos las ideas innatas de Dios, de la verdad matemática, de ese tipo de cosas, sino que buscamos argumentos.
O sea, somos racionales porque argumentamos y porque nos gusta argumentar y nos gusta que nos argumenten, ¿verdad? Y por eso a cada rato estamos preguntando, ¿por qué usted dice eso? ¿Cuáles son las razones por las que dice eso? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Me puede explicar por qué? Y siempre estamos argumentando. Entonces, hay somos racionales porque hay un ensamble entre la razón argumentativa y la razón comunicativa. Ese es el punto de Habermas. Que fue una mirada que, no sé, fue muy popular a inicios del siglo, pero ya como les he dicho, yo no estoy muy seguro si ya la generación de ustedes sigue leyendo a Habermas o no. Cuando yo era estudiante, producía mucho furor, hace mucho como concierto de BTS, pero ya no sé si tanto como antes. Eso es. Y bueno, ya que Cintia preguntó, vamos a preguntarle al grupo de Cintia. ¿Cómo resolvió? Cintia, Edgar, Eva y Minor. Creo que nosotros hicimos como un cuadrillo ahí, como síntesis. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, ya te dejo compartir pantalla. Dale. Ok, ¿me están viendo? Sí. Ya como para poner ahí la información más fácil, entonces ahí nos vamos alternando las y los compañeros. No sé si empieza Cintia. Muy bien. Sí, claro. Bueno, nosotros, bueno, ahí le puse ese fondo de pantalla que linda que quede. Y verde para la mañana. Hablamos sobre cómo ambos textos tienen una limitación temporal, ¿verdad? Dividen tanto Badiou como Habermas el siglo de todas formas también diferentes, ¿verdad? Hay una apertura, un cuestionamiento temporal de lo que es un siglo para Badiou y una delimitación temporal del siglo para Habermas, y él da inclusive los años, ¿verdad? 1914, 1989, hasta 1989. Badiou, en este sentido, es menos rígido, y Habermas sí es un poquito más rígido con respecto a la división. Yo creo que esos puntos se entienden un poco por lo que conversamos como antes, que era esto, como que Badiou se cuestiona cómo se ha subjetivado el siglo, ¿no? Y hay como una apuesta por un método, digamos, más creativo, vemos, como esta cuestión de analizar el poema y tal, que incluso podríamos como decir un poco más filosófico, si se quiere, mientras que Habermas le interesaba como este apoyo en datos más objetivos, ¿no? Realizar una objetivación del tema, de lo que era el siglo, y sigue más un método científico que puede estar en diálogo con la sociología, ¿verdad? Un poco por ese matiz que puede tener la Escuela de Frankfurt. Y bueno, eso lo ligamos también con este lado acá, que Badiou tal vez hay como un desencanto, una exposición de ese lado más oscuro de la modernidad en términos de del pensamiento, ¿no? Que es un poco lo que a él le interesaba como indagar en esa primera parte que leímos. Y tal vez en Habermas encontramos como una postura un poco más optimista, como buscando como estas promesas que surgían en el siglo, o la idea de la emancipación en la modernidad, que es como un interés como muy general que hay como en Habermas, que en algún momento me lo había topado también en Socio. Entonces ahí, por ahí sí lo leí, como responde a esa pregunta que decía ahora el profe también. ¿En Socio todavía se lee Habermas? Ah, sí. Todavía se lee Habermas. Sí, claro, pero no creo que tenga como tanto pegue, ¿eh? Como que se ayuda como con ciertas cosas, pero sí, no sé qué pensarán las y los compañeros también, pero yo no siento que sea como ya un autor que la gente siga, ¿no? Como, o con el que se traiga como a debatir o tal. Pero siempre dice como cosas muy interesantes, ¿no? Y pues ese recuento que hace lo enmarcamos un poco por ahí. No sé si Eva y el compañero quieren hablar de la última parte. Sí, como con respecto a las ausencias o a los vacíos que encontramos, creo que un poco como lo que decía el primer grupo, ¿verdad? Como la perspectiva de ambos autores, como un toque, bueno, no un toque, eurocéntrica,
¿verdad? Un sesgo eurocéntrico y también de alguna forma, pues, colonial por consecuencia. Y entonces ahí, pues, nos dimos cuenta de que, no, digamos, por ejemplo, Habermas en su texto, en un momento habla de los movimientos decoloniales, ¿verdad? Y da la impresión como de que los, los da como por un hecho pasado, ¿verdad? Como, bueno, ya las colonias se independizaron, ya hubo independencia de los países que antes eran, pues, que fueron colonizados, entonces ya pasó la decolonización y esa es una perspectiva, pues, un tanto sesgada, pues. Y también esto, que no se mencionaron los movimientos feministas del siglo XX tampoco. Muy bien. Eh, y entonces Bueno, queda el grupo 1, ¿no? Adrián, eh, Ariel, Michael. profe. Sí, Sí. pero creo que Minor quería decir algo. Ah, perdón, Minor, te corté, discúlpame. Bueno, ya los compañeros dijeron casi todo lo que habíamos hablado, pero es importante saber que no todo se centra en el hombre europeo y siempre que nosotros nos hacemos la pregunta sobre qué es el hombre, se viene a la idea como el hombre perfecto y no nos imaginamos tal vez distintas perspectivas que puede tener y tal vez eso también se deja de fuera. Hay una generalidad muy extensa que no da chance a ver otras formas. Ujú. Bueno, ahí luego podemos hablar de eso, pero bueno, está bien. Yo ahí solo diría que, bueno, es un texto general, ¿verdad? Es decir, es un ensayo que habla sobre el siglo. No es un ensayo que habla sobre algo específico. Entonces, es escribir sobre un siglo en 20 páginas. Necesariamente va a ser general. Eh, sí, o no. Adrián, Ariel y Michael, ¿cómo lo resolvieron ustedes? Bueno, en esta voy a hablar yo y los compañeros ahí podrían intervenir. Bueno, los otros, digamos, ahora, bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿verdad? Igual, muy parecido, casi que igual que los anteriores compañeros, porque los textos son bastante transparentes en ese sentido, ¿verdad? Con lo que pretenden decir, digamos, algo común que encontramos es el discurso, bueno, el discurso sobre el siglo en cuanto a acontecimientos, o sea, en cuanto, por ejemplo, se habla de guerras, sobre todo, ¿verdad? Y otro que se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Que es justamente la comparación que tienen ellos del uso o de cómo se habla de la tecnología, ¿verdad? Cómo se habla del progreso, sobre todo científico. Y hay unas diferencias en cuanto a estos tratamientos, ciertamente. Badiou, ¿verdad? Habla más en clave, eh, como por así decirlo, trágica, ¿no? O sea, como esto, como aquello de que él nunca lo dice, obviamente, pero esto es una cuestión que yo interpreto como aquello de que es una tragedia, ¿verdad? Una de las mayores tragedias que ha pasado, por ejemplo, en la humanidad es, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Eso es como que llega a sorprender más porque él pone más entre comillas o entre paréntesis la cuestión del progreso hacia dónde se dirige, ¿verdad? Las cosas. Sí, sí es cierto, digamos, sí considero que, aunque sí lo trata, Badiou no habla tanto de la Guerra Fría, o sea, no es como tan explícito. Habermas, por la clave materialista que mencionaron los compañeros, sí, o sea, además, a pesar de que el texto es más corto, lo habla, digamos, en cuanto a los aspectos del trabajo, económicos, ¿verdad? Digamos, eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, digamos, a nosotros nos pareció que, a ver, en cuanto a interés filosófico, o sea, no es que el otro no tenga interés filosófico, pero en cuanto como a modo filosófico de expresarse también y a preocupación, digamos, más por el problema filosófico, en específico, Badiou nos parece más agudo, ¿verdad?
O sea, a ver, y eso quien lo quiera considerar, si es más importante centrarse como en el problema conceptual o filosófico, casi que existencial, digamos, del siglo XX, que en otra cosa. Entonces, pero si lo consideramos así, es más algo el texto de Badiou. Y la tercera pregunta, ciertamente faltan muchas cosas latinoamericanas, luchas de minorías, ¿verdad? Propiamente, por ejemplo, Habermas menciona la cuestión de colonial, pero la menciona súper de pasada, ¿verdad? O sea, de hecho, bueno, yo solo recuerdo que lo dice, simplemente como que habla de lo de colonial y ya listo, ¿no? Y aunque a ver, Habermas adelanta más la injerencia de otras partes del mundo, ¿verdad? Como China, como Japón, etcétera. Que eso es lo que nos está pasando hoy, ¿verdad? Que se supone que Oriente está cada vez más unido a Occidente que nunca. Ok. ¿Tienen algo que comentar? Adrián, bueno, Adrián y Michael, no sé si quieren tomar la palabra o no, o la tomo yo. No, yo con el compañero creo que es suficiente. Listo. Les dejo ahí varias preguntas que, para que lo lleven ahí a la cranioteca. La primera, que es que varios de ustedes señalaron, la guerra. Badiou habla sobre eso también. Dice, parámetros claramente delimitantes, ¿verdad? El siglo es el siglo que empieza con la guerra y la revolución. Empieza con la guerra, termina con el fin de la Unión Soviética. ¿Por qué la guerra? O sea, ¿por qué ese es el parámetro para medir el corte del tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué es la guerra? Lo que mide el corte del tiempo, ¿verdad? Y bueno, y si no fuera la guerra, ¿qué sería? ¿Verdad? Porque si se fijan, hay una cosa interesante que es el siglo XX es un siglo que tiene muchas guerras, el siglo XXI también. Es decir, más bien uno no encuentra, por ejemplo, es una cosa, no sé, simpática, un poco trágica, pero uno tiene que pensar un poco eso. Es obvio que hay una guerra entre Rusia y Ucrania en el curso, pero en realidad hay como 5 o 6 en el mundo ocurriendo simultáneamente, ¿verdad? Está esa, está la de Arabia y Yemen, está la de Libia, está la de Siria, está la de Etiopía y Eritrea, y está la de Sudán del Sur y Sudán del Norte. Son como 6 en curso. Hay una en Europa, digamos, eso sí. Entonces, la guerra es una cosa muy frecuente, de hecho, no como creemos infrecuente, sino más bien muy frecuente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la guerra? Y si no es la guerra, ¿con qué medimos el tiempo? ¿Verdad? Entonces, ahí hay varias posibles respuestas, pero que creo que es importante, que creo que tiene que ver, algunos dirían, obviamente, tiene que ver con la experiencia directa y masiva de la muerte. Podría ser una primera explicación, ¿verdad? Es decir, que en general esa experiencia, no la de la muerte, para la que todos más o menos sabemos y nos preparamos de manera religiosa o no para ella, la masividad de su presencia puede ser que cambie algo,
Creo que también uno podría recordar que creo que para nosotros es importante por la crisis, ¿verdad? Es decir, la guerra es tal vez una de las formas más intensas de la crisis, ¿verdad? Y como ustedes recordarán en las clases de clásica, la filosofía es hija de la crisis, ¿verdad? La filosofía existe justamente porque no siempre ha existido filosofía, surge de la crisis de la sociedad griega, ¿verdad? De crisis en el sentido de un momento en la que la sociedad es incapaz de seguir reproduciendo sus instituciones y sus formas de producir la vida, pero tampoco puede producir nada mejor, ¿verdad? Y la sensación que queda en los seres humanos es la sensación de no ser dueños de su propio destino, ¿verdad? Entonces, y la guerra tiene como ese aspecto, es una forma intensa de ese aspecto, ¿verdad? No es la única situación en la que uno puede sentir eso, que puede sentir que las instituciones se desmoronan, pero que nada nuevo, nada mejor que ellas surge, pero tal vez es uno de los casos más agudos. Antonio Gramsci tenía una frase así, como muy frase de Hallmark, para decirlo, que en Hallmark, me di cuenta que yo siempre hablo de la frase de Hallmark, y ustedes ya no saben qué es Hallmark, de hecho yo creo que ya no existe. Hallmark era una tienda a inicios del siglo donde uno compraba tarjetas para regalarle a la gente, porque antes la gente se regalaba tarjetas. Y las tarjetas, la gracia es que tenían frases bonitas. La gracia. Entonces, Gramsci dice esto, ¿no? El viejo mundo se rehúsa a morir y el nuevo mundo aún no surge y en los intersticios surgen los monstruos. La traducción libre de lo que dice Gramsci. Entonces, es un poco eso. No la escuché, Sí, la frase, ¿no la puedo escuchar? la frase, no lo estoy citando de memoria, no lo estoy citando literal, pero la frase lo que dice es un poco como el viejo mundo aún no muere, el nuevo mundo aún no nace y en los intersticios no surgen los monstruos, nacen los monstruos. Es decir, es eso. El viejo mundo se está muriendo, pero se renuncia a morir todavía, y el nuevo no nace, ¿verdad? Que es la idea de crisis griega, ¿verdad? Es decir, es la incapacidad de seguir manteniendo las instituciones como las habíamos creado hasta ahora, pero que nada mejor surge, ¿verdad? Es decir, la democracia, recuerdan ahí el bono de Sócrates, siempre es un gran momento para recordar la defensa de Sócrates. La democracia griega muestra su peor rostro, pero no la sustituye nada mejor, ¿verdad? Y en medio, en ese intersticio, lo que surge es la filosofía. Entonces, la guerra tiene un poco ese estilo. ¿Sí, Ariel? No, que digamos una vez con respecto a eso de que la guerra, bueno, la crisis, ¿verdad? Facilita o le da campo a la filosofía para que se germine. Una vez le oí a un filósofo español, ¿verdad? Citando aquella frase de Hegel de que con el mal de la historia viene la bondad del pensamiento. Y él decía que, una frase que me pareció muy graciosa, pero que en parte me pareció como correcta, ¿verdad? Que dice, vuestra vida será una mierda, pero por eso mismo seréis buenos filósofos, ¿verdad? Sí. Sí, no sé cómo, tal vez voy a tocar una cosa medio íntima, me disculpo si toco una cosa medio íntima. Yo no sé cómo ustedes vivieron los últimos 2 años, yo sé que para la gente joven ha sido particularmente rudo y probablemente yo no tengo las capacidades para ser totalmente empático con ustedes, es decir, a mí me cuesta imaginarme a mí a los 20 años pasando por la situación que ustedes pasaron, pero digamos, hago mi mejor esfuerzo para intentar entenderlo. Pero sí, yo recordaba al puro inicio de la pandemia que cuando empezó, di que en realidad, primero, no es la primera pandemia que vive la humanidad, hemos vivido muchas. Y de hecho, la gente no se acuerda, pero en el siglo XXI hemos vivido muchas ya. Nada más que esta es la Primera Guerra Mundial, pero
nuevamente, igual que las guerras, había habido muchas pandemias, pero todas en Asia o en África. Digamos, hay una pandemia así en África desde los años 80. El SARS fue primero, pero en Medio Oriente, ¿verdad? Sí, O sea, lo del ébola. Europeo. ¿Ah? El ébola. Sí, o sea, pandemia. Si usted suma, en el siglo XXI ha habido un montón de pandemias. Esta es la primera que llega hasta Europa y a Estados Unidos con esa intensidad, eso sí. Pero ha habido muchos. Ha habido el SARS, la gripe aviar, el SIDA, o sea, tenemos varias. En África y en Medio Oriente y en China. Pero digamos, yo recordaba mucho de eso, ¿no? De Marco Aurelio escribió lo que escribió en medio de una pandemia, ¿verdad? Con bastante menos recursos que los que nosotros teníamos, ¿verdad? También, y bueno, está luego el Diario de la Peste de Defoe, ¿verdad? Es decir, el mismo ¿no? Gente como Max Weber, por ejemplo, mueren en la peste anterior, ¿no? En la española. Entonces, como que tenemos una relación con ellos que tiene que ver con eso, con la crisis, ¿verdad? Sí, Adrián. Recuerdo sobre la pandemia que hubo de la gripe porcina que sí se llegaron, digamos, a cerrar clases de forma temporal, pero fue pocos días en comparación con esta que hemos vivido. Ciertamente sí se ha notado que esto de las pandemias ha sido un problema, digamos, muy mediático. También, digamos, el caso del ébola tuvo también mucha importancia mediática en su momento, porque tenían miedo que se expandiera de África. Entonces, digamos, el peso actual sí sigue siendo las pandemias. Como has mencionado, es algo que todavía se mantiene, es algo que ha sido, digamos, muy frecuente. Sí, a los que les interesa eso, y bueno, a los que son de socio, hay un autor que se llama Mike Davis, que para mí es tal vez de los autores más agudos. Tiene varios libros sobre la gripe porcina. Y bueno, leyendo este autor fue que yo me enteré de que toda la gente que estudia este tema lleva años diciendo que esto iba a pasar. Es decir, no es nuevamente, no es, digamos, a nosotros nos aparece, como todas las crisis, que eso es vacilón de las crisis, ¿no? Las crisis se le aparecen al ser humano como rayo en cielo sereno, ¿no? Como una cosa que solo le pasa a uno y que le pasa de manera inesperada, pero en realidad las crisis maduran, digamos, es decir, se ven venir y tienen un elemento de crisis porque los seres humanos ignoramos que la crisis viene, ¿verdad? Y por eso es que es tan intensa. Pero efectivamente la filosofía surge, o sea, históricamente ha surgido de ahí, ¿verdad? Porque tiene que ver con un temple de ánimo que implica afrontar eso, afrontar que las instituciones se desmoronan, pero que nada nuevo, nada mejor surge de las instituciones. Y en ese intersticio eh, es que surge el pensamiento. Es que si no, ¿de dónde va a surgir? ¿Verdad? Porque si no, hay otra cosa, hay una cierta inercialidad de la vida, ¿verdad? Si Profe, no, si no sucede eso. Perdón, hay una... Javier pidió la palabra y luego yo te di la palabra. Javier, sí. Perfecto. Profe, a ver si usted me ayuda con un comentario. Es que una vez en una clase, no me acuerdo dónde, se comentaba este libro de Hinkelhammer, creo que es La fe de Abraham y el Edipo Occidental, y lo que decía era eso, es como que se hace la revolución, se mata al patriarca, se toma su lugar, pero la juventud nada más cambia por lo que hizo la revolución y como no sabe hacer otro montón de cosas, reproduce las prácticas anteriores y como que no se renueva lo suficiente. Es que no, o sea, ¿eso cómo va? O sea, es así o nada que ver en este momento? Pues nada más de pregunta. Esa pregunta es como un curso. Sí, pero eso tiene que ver como para otro curso, pero la respuesta rápida es, sí, las revoluciones cambian las instituciones, pero heredan la cultura. Digamos. Ese es un tema que es un tema muy importante en Lenin y en Trotsky. Luego, es decir, el país transforma las instituciones, pero los seres humanos son los mismos. Que es un punto que Burke le había señalado a Robespierre en algún momento hablando de la Revolución Francesa. La versión súper rápida de eso es esa. Es decir,
la barbarie se hereda, no desaparece, digamos, para decirlo en términos de Cavafis. Pero otra cosa, perdón, Ariel, ibas a decir otra cosa y yo iba a apuntar un par de cosas más. No, que simplemente comentar, rememorar una muy bonita, la bonita metáfora de Heidegger, ¿verdad? La metáfora del martillo que nos preguntamos nosotros. La filosofía surge como cuando, ¿verdad? Se nos rompe un martillo y hasta que se nos rompe el martillo nos preguntamos cómo funciona, ¿verdad? O sea, porque estamos como de modo intuitivo usándolo todo el tiempo, y obviamente nunca pensamos cuál es su funcionamiento, cuáles son sus causas, ¿verdad? Y sus fines, etcétera, hasta que se rompe, ¿verdad? Y de hecho, bueno, eso es como, bueno, como para seguir el comentario que estaba haciendo yo anteriormente, y que está, o sea, casi que es difícil encontrar un filósofo que no haya vivido en tiempos de crisis que haya sido como de los grandes, por así decirlo, ¿verdad? O de los que tienen mucha influencia. Por ejemplo, Platón vivió en los tiempos más convulsos de la democracia, o sea, y bueno, ya sabemos que Platón es como el padre de la filosofía occidental. Efectivamente. Sí, digamos, ese es el... Sí, digamos, en ese sentido a ustedes les augura un futuro promisorio, ¿no? Porque eso es muy obvio que y los últimos 3, 4 años han sido años así, que si uno los lee, no por las cosas que pasan, sino por el temple de ánimo, digamos, por la actitud filosófica, uno puede encontrar, qué sé yo, en Marco Aurelio, en Defoe, en Hegel, en Kant, hablando sobre la Revolución Francesa, ¿verdad? Como ese temple de ánimo, como esa misma idea de, bueno, Ariel dice muy bien, el martillo que se rompe, pero inclusive uno podría ir más, ¿qué pasa cuando las instituciones que tienen 400 años se rompen, ¿verdad? Y cómo es que funcionaba eso antes, ¿verdad? Cómo es que la religión primitiva que siempre nos sirvió para entender todo, ahora ya no sirve, ¿verdad? La pregunta que se hacen, ¿cómo no es suficiente el saber especializado de los sofistas para que las cosas funcionen? ¿Verdad? Entonces, eso es Sócrates, ¿verdad? La pregunta de por qué es insuficiente la religión primitiva y por qué es insuficiente los expertos. Nosotros estamos como en ese mismo momento, ¿no? Bueno, eso, la guerra. Lo otro que quería señalar, dos cosas más, ya para entrar, tal vez para repasar los puntos de Habermas como tales. El tema de la igualdad y la diferencia, ¿verdad? Creo, no sé, creo que fue Paulina o Cintia la que dijo, bueno, es que todos somos diferentes. Y bueno, ahí hay un tema que es un tema que le apasiona a Badiou, a mí también me apasiona mucho el tema como problema de la filosofía, porque el espectro ideológico contemporáneo está muy asociado al proceso de identificación y de reafirmación de lo que hay de único y especial en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que eso convencionalmente se llama pluralismo, como la forma más convencional, ¿verdad? Y eso es evidentemente un valor de la sociedad occidental, es un valor que se reafirma siempre en las películas, en los cuadros, en los poemas, bueno, poemas medio, no tanto porque esta sociedad no necesita mucho de poemas, tiene como las imágenes. Y bueno, y en el derecho convencional, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes que el derecho reafirma. Pero ojo, que la filosofía surgió no afirmando que somos diferentes. La filosofía surgió afirmando que somos iguales. Ese es el surgimiento de la filosofía. No la diferencia, la igualdad, ¿verdad? Uno de los
pasajes que a mí siempre me han parecido más luminosos de Platón, del Gorgias, es que es un fragmento que rescata Badiou en un libro que se llama, en un ensayo que se llama La idea de la justicia, que no, ustedes no tienen que leer, pero son los ensayos de Badiou, que es el recuerdo de Sócrates discutiendo sobre el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras, verdad? De suma los cuadrados de los dos catetos es igual que el cuadrado de la hipotenusa, el que no aprenden en el cole. Y está discutiendo Sócrates y Gorgias, y Sócrates llama al esclavo y le explica el teorema sobre el piso, ¿verdad? Sobre la arena, ¿verdad? Y le pide que lo resuelva. Y el esclavo lo resuelve, ¿verdad? Y ese fragmento es una de las razones por las que uno no deja de asombrarse de las cosas que escribe Platón en el momento que lo escribió, como esa curiosa mezcla de anacronismo y actualidad que tiene. Porque eso, ¿qué demuestra? Eso muestra que somos iguales, ¿verdad? Es decir, el esclavo entiende igual la matemática que los señores, ¿verdad? No tiene menos inteligencia, menos raciocinio, y menos capacidad para entender las verdades profundas del universo. Lo que pasa es que es esclavo, ¿verdad? Pero inclusive la fuerza de la verdad es igual para él. Es un pasaje muy poderoso. Badiou habla de la fuerza axiomática de la frase somos iguales, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy interesante en un mundo donde donde hay gente que se compra viajes a la luna, ¿verdad? Que parece como una cosa es decir, de ciencia ficción, pero sin la gracia sin la belleza de la ciencia ficción, ¿verdad? Y en ese mundo, la fuerza axiomática, digamos, del platonismo es que somos iguales. Esta es la idea. Entonces, esta es la segunda, que es una idea que acompaña mucho a la filosofía. Somos iguales ante la razón, somos iguales ante la ley, que es otro movimiento muy importante. Somos iguales materialmente, es otro momento de la filosofía, ¿verdad? Somos iguales en nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, yo quería señalar eso. Y lo tercero, que me parece muy importante, que ustedes señalaran el tema del tercer mundo y el tema de las mujeres. Quería referirme primero a las mujeres, que es muy interesante. Vamos a leer a varias de ellas, pero sí una cosa importante del siglo XX es que el siglo XX no cambió. Para los varones el siglo XX fue importante, pero ya todas las cosas que pasaron en el siglo XX los varones las hacían. Los varones siempre dieron clases de filosofía, siempre dirigieron universidades, siempre fueron a la guerra, siempre comandaron ejércitos, siempre fueron presidentes, siempre fueron reyes. Es decir, eso no cambió para los varones, pero para las mujeres el siglo XX sí cambió, y cambió mucho, porque en el siglo XX es cuando las mujeres votan, es cuando consiguen el divorcio, es cuando se les considera propietarias, es cuando se les considera en capacidad para ir al ejército o para dirigir un ejército. Es cuando se les considera en capacidad para ser presidentas o lo que sea, o dar clases de filosofía. Es en el siglo XX, no es en el siglo XIX, es en el siglo XX que ocurre eso. Y es una diferencia no menor, ¿verdad? Que plantea de una revisión, ¿verdad? Una crítica, un señalamiento muy relevante a la filosofía, las formas en las que hemos entendido la filosofía hasta ahora. En relación con el tercer mundo, ya habíamos dicho algunas cosas. Yo creo que Badiou es bastante sensible al tema del tercer mundo. Habermas también a su manera, pero siempre queda la idea de por qué es que le decimos la guerra mundial a las guerras que ocurren en Europa, ¿verdad? Es decir, hay esta idea de asumir, ¿no?, que lo mundial significa lo europeo,
que es muy complicado. Yo siempre les decía como, no con un evento tan dramático como la guerra, sino con un evento, con una cosa bastante más trivial, que yo no sé si a ustedes les gustan los deportes, pero por ejemplo, todo el mundo considera que cosas como el Super Bowl son el evento deportivo más televisado del mundo. Que bueno, yo no sé si a ustedes les gusta el fútbol americano, que es un deporte muy entretenido, pero eso solo lo ven los estadounidenses, ¿verdad? Es decir, y se considera el deporte el evento más televisado, ¿verdad? Y en realidad el evento deportivo más televisado de la historia de la humanidad, más visto por más seres humanos en la historia de la humanidad, es un partido de cricket entre Pakistán y la India. Ese es el evento televisivo más visto en la historia de la humanidad, porque pues, son países muy poblados, nada más que son países del tercer mundo. La India es una potencia regional, pero digamos, es un país de segundo orden en relación con las potencias mundiales. Es exactamente igual que, por ejemplo, en nuestras universidades el uso del inglés, ¿verdad? Como lengua franca de la ciencia. Entonces, se supone que lo que garantiza la mayor distribución, mayor difusión del pensamiento es hablar en inglés, aunque el inglés es la cuarta lengua que se habla en el mundo, ¿verdad? Es decir, hay muchísimo más personas hispanohablantes que personas angloparlantes y muchísimo más personas hablantes del árabe que hablantes del inglés. Pero bueno, el lenguaje universal de la lengua franca de la ciencia, de la filosofía, del conocimiento es el inglés. La gente que hace vida profesional necesita aprender inglés y no hay ningún argumento en contra del inglés del profesor. A mí me gusta mucho como idioma, me parece apasionante, me parece muy bonito. Y yo estoy a favor del bilingüismo en general como proyecto educativo, pero no es verdad que sean la mayoría. Es decir, es un problema empírico, ¿verdad? Es decir, son un lenguaje minoritario. Lo que sí es que son el lenguaje de los últimos dos imperios, eso sí, sin duda que lo son. Entonces hace una diferencia ahí. Voy a, después de hablar esto, voy a retomar el texto como tal, ¿verdad? Tal vez que como señalar algunos tirones de la intención del profesor de que sea estas dos cosas. Antes de que se me olvide, también les recuerdo, la próxima clase vamos, que es un tema paralelo, pero ya vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de esta autora, de Martha Nussbaum, en uno de los textos que no es tal vez el más afamado de ella, que es Sin fines de lucro, pero que es una defensa de las humanidades. En cierto siglo, creo que conecta bien con los temas con los que empezamos a discutir, como para también discutir, bueno, qué onda con la universidad y qué onda con las humanidades en este siglo, en este momento, ¿verdad? Ya discutimos como qué es el siglo y me parece ya que Nussbaum calzaba, porque además nos daba como otra perspectiva, ¿verdad? No en la de Habermas, no en la de Badiou, sobre este tema, sobre el lugar de las humanidades. Entonces, para que recuerden que eso es lo próximo que vamos a discutir, ¿verdad? Para que lo vayan leyendo. Ya sobre el tema, Habermas lo que se pregunta muy en clave Escuela de Frankfurt, por cierto, que también es una pregunta filosófica, ¿verdad? Porque si aceptamos que hay una relación entre la crisis y la filosofía, a mí me parece que existe, es decir, solo pensamos cuando hay crisis, cuando no hay crisis no pensamos, ¿verdad? Pensar en el sentido profundo del término, no en el sentido, tengo que pensar que voy a hacerle de almuerzo a mi hija hoy, no en ese sentido, ¿verdad? Sino en el sentido de qué va a suceder con la sociedad en los próximos 10 años, en ese sentido. Pero también hay una gran pregunta
que tiene que ver con la herencia kantiana, hegeliana de la Escuela de Francia, que es el título del texto se llama Nuestro breve siglo XX, pero otra traducción que tuvo, y creo que es la traducción original, de hecho, es Aprendemos de las catástrofes. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta y que me parece que es la más filosófica, ¿no? Sí, los seres humanos aprenden de las catástrofes, ¿verdad? Que hay como una versión así como muy naive y muy, no sé, muy como de primera clase de estudios generales, que es la idea esta de la historia es importante porque los que no conocen la historia están condenados a repetirla, ¿verdad? Que suena como una frase así como muy inteligente, como muy lúcida, hasta que llega el muchacho o la muchacha que está en cuarto año de filosofía y pregunta, bueno, pero hay gente que sabe un montón de historia y igual hace lo mismo. Es decir, ¿de dónde sacamos que por saber la historia del pasado no la vamos a repetir? Y de hecho Hegel en algún momento habla sobre eso, ¿verdad? Que las sociedades están modernas, están como muy obsesionadas en conocer su pasado y estudiar las sociedades pasadas. Se supone que como eso lo dice en la filosofía del derecho, como una fuente de aprendizaje para no cometer los mismos errores que las sociedades que les precedieron, pero las sociedades y los seres humanos actúan sin tomar en cuenta nunca el pasado que les precedió. Ninguna sociedad actúa diciendo, claro, vamos a hacer esto para que no se repita lo que pasó en Roma. Ninguna sociedad actúa así, ningún pueblo actúa así. Entonces, hay una pregunta ahí que Habermas quiere hablar después del siglo, que es si se aprende de las catástrofes. Hay una suposición que es que el siglo XX fue el siglo de la catástrofe. Este autor trabaja varios temas, fue reconocido por varios temas, ya me informaron que en Socios se sigue leyendo. Como yo les dije, en tránsito del siglo, a inicios del siglo, había mucho furor por leer a Habermas. Se le ha considerado y se le consideró durante mucho tiempo el filósofo más importante del mundo, ¿verdad? Y eso ya es más como comentario de prensa convencional. Hay como una cierta idea de que el pensamiento de Habermas acompaña o ha acompañado el diseño y los valores, las instituciones que forjaron la Unión Europea. El saber convencional, ¿verdad? Que se dice en relación con Habermas. Pero desde siempre hay algunas cosas que se le reconoce. Uno es un autor que ha meditado mucho el problema de la esfera pública y el espacio público, que a mí me parece un debate interesante. Es un debate que en principio lo tendría que dar más la gente que estudia periodismo y este tipo de carreras, pero me parece, no estoy muy seguro que anden como en ese debate, o por lo menos yo no lo tengo registrado. Porque como le expliqué a Cintia cuando me preguntó, la tesis fundamental de Habermas es, y bueno, lo dice de pasada en el texto que ustedes leyeron, es que la incorporación, o sea, que una cosa diferente de nuestro siglo es que la incorporación de la población ya no se da en términos de movilización masiva, como se dio durante el siglo XX, que fue la forma en la que Habermas entiende que el estalinismo y que el nazismo, pero que también los nacionalismos incorporaron a la población, ¿verdad? Y ahí, digamos que es el siglo de los movimientos de masas, ¿verdad? Que puede tener formas, qué sé yo, desagradables,
como el nazismo, horrendas, como el nazismo, o puede tener también formas heroicas, como las del garveísmo, pero ambas tienen esta idea de la incorporación de la población a través de la movilización total, ¿verdad? De alguna forma de movilización total. Lo veremos más cuando estudiemos a Arendt. Pero para Habermas lo que ha pasado en el último tramo del siglo es la incorporación masiva de la población a través de la esfera pública. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Que la incorporación ya no ocurre en términos de movilización total, sino que ocurre en términos de esfera pública, espacio público. Y por eso los seres humanos somos seres racionales, pero en el sentido de una razón argumentativa, ¿verdad? De una razón argumentativa, de una razón comunicativa. Si somos racionales no porque tengamos ideas innatas, somos racionales porque argumentamos y pedimos que nos argumenten las cosas, ¿verdad? Y para él, esta es la hipótesis de Habermas, dicho así rápido y como qué sé yo, sí, rápido, en forma Wikipedia, Habermas considera que el origen auténtico de la Revolución Francesa, que es el acontecimiento de la modernidad, ustedes saben que Kant consideraba que ha habido solo dos acontecimientos en la historia humana. Uno, la llegada de Cristo, es decir, la transformación de Dios en hombre, ¿verdad? Según el cristianismo, y la otra, la Revolución Francesa. Son los dos acontecimientos que hay en Kant, ¿verdad? Para Kant. Para Habermas, y bueno, y Habermas es heredero de la tradición kantiana. La esfera pública es el origen de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre porque hay esfera pública, porque hay salones, porque hay periódicos, porque la gente tiene un espacio que no está controlado ni por la iglesia, ni por la familia, ni por el Estado, donde puede argumentar y donde puede demandar argumentos de vuelta. Entonces, es un tema que es para él importante. Y bueno, a mí me parece que es interesante, bueno, en el programa del curso, citamos Habermas, pero vamos a estudiar el libro de Sergio, ¿verdad? Ironía On, porque hay un debate sobre eso, ¿verdad? Sobre la esfera pública en el mundo contemporáneo con un variopinto nivel de análisis sobre en qué consiste la esfera pública contemporánea. Hay una reflexión habermasiana de larga data sobre la relación entre el conocimiento y el interés. ¿Cómo se resuelve este problema del conocimiento y el interés? A diferencia de Michel Foucault, que será la única vez que será citado en esta clase, en este momento, no lo resuelve por el lado de la razón estratégica, no lo resuelve por el lado de hacer coincidir discurso y poder, sino que quiere buscar un equilibrio entre los vínculos que pueda tener el conocimiento y el interés. No Habermas en esos heredero de la tradición ilustrada, no considera que el conocimiento pueda ser reducido al interés, ¿verdad? Entonces ahí hay una polémica con la tradición francesa, con la tradición Foucaultiana. Hay un aspecto que viene heredando de la primera escuela de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer, que estudiaremos también en este curso, que es el problema de la ciencia y la técnica como ideología, que esto no sé si a ustedes les sigue pareciendo interesante, pero ahora es como muy obvio, ¿no? Pero en tránsito de siglo fue un debate no tan obvio, que es
el carácter ideológico que también puede tener la ciencia y la técnica, ¿verdad? No se les olvide que la tradición ilustrada surge justamente en una batalla en defensa del pensamiento ilustrado, del pensamiento científico, contra la superstición y contra la magia, no solo contra la superstición, sino también contra la magia, contra el pensamiento mágico, que todavía era bastante poderoso en el inicio de la modernidad, y que había muchas esperanzas de que el progreso de la condición humana estaba asociado al desarrollo de la ciencia y de la técnica, ¿verdad? Eso se empieza a poner en duda en algún momento de mediados del siglo XX, ¿verdad? Empezó primero, obviamente, ya antes en el terreno de la literatura, como siempre, y yo creo que por eso para la gente que estudiamos filosofía, la poesía y la literatura, pese a que Platón echó a los poetas de la República, y muy bien hecho por el bueno de Platón, la poesía siempre luego les puedo explicar por qué tiene sentido que Platón haya echado a los poetas de la República. La poesía y la literatura le dan la ventaja a uno de que, como dice Hegel en la estética, muchas veces un retrato de una persona se parece más a la persona que a sí mismo, ¿verdad? Es decir, muchas veces el arte retrata mejor la vida que la vida misma. Ya en la literatura habíamos tenido desde muy temprano la sospecha de que el furor que estaba produciendo los avances científico-técnicos iba a terminar mal, ¿verdad? Hay uno que es particularmente hermoso y recordado, que es el Frankenstein de Mary Shelley, ¿verdad? Que además ella en sí misma, como personaje, es espectacular, ¿verdad? Ella, su familia, toda la historia alrededor de ella, pero ahí hay un primer alegato, digamos, en contra de esas pretensiones, digamos, de la ciencia y técnica como ideología. Y luego uno puede encontrar otras producciones culturales, ¿verdad? Rossum, la novela esta checa, que es la primera en la que aparecen los robots, del año 23, que es de donde viene la palabra robot, de hecho. La palabra robot tiene un origen checo, es una palabra checa, en realidad. Y El Golem, de Metternich, ¿verdad? Son como novelas que ponen esa alerta antes de que pasara el siglo, pero ya claramente, digamos, con el desarrollo de la energía nuclear, ¿verdad? Con el desarrollo de la bomba, el proyecto Manhattan y eso. Y hablando de las épocas, no es el comentario más feliz que voy a hacer y eso. Durante esta guerra se volvió a discutir otra vez este tema, el problema de la energía nuclear y del desastre nuclear y eso, porque los ucranianos y los rusos estaban combatiendo en Chernobyl, ¿verdad? Y en la otra planta grande, que no es Chernobyl. Y hubo un momento, yo estaba leyendo noticias y me asombró mucho porque una de las plantas, no es Chernobyl, la otra, la más grande, entra en fuego, empieza a quemarse. Y entonces, están combatiendo los ucranianos y los rusos en esa plaza, en ese lugar. Y hay unos bomberos que tienen que detener la lucha armada y apagar la planta nuclear, ¿verdad? Es decir, existe un tipo que hizo eso, un individuo real que hizo eso. Me asombró mucho. Bueno, no parece, pero existen esas personas realmente. Alguien que corre en medio de una batalla entre dos países para apagar el fuego de una planta nuclear. Bueno, esa persona existe, esas personas existen. Pero bueno, otra vez apareció esa idea, este problema de, bueno, mucho de esta relación ingenua que habla
Habermas con la tecnología. Es decir, mucha de la electricidad en Europa es producida con energía nuclear, ¿verdad? Y hay una relación mágica, digamos, con la tecnología. Desconocemos su funcionamiento, pero también, aunque somos conscientes del riesgo que implican, eso no cambia nada en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que es una de las cosas que más le asombra a Habermas, ¿verdad? Del siglo XX. Y la verdad, si uno se pone a pensarlo, pues es verdad, ¿verdad? Es decir, el riesgo nuclear existe desde los años 50 y sin embargo han pasado 60 años y ahí seguimos, ¿verdad? Con el riesgo de los usos de la energía nuclear en el mundo, ¿verdad? Y luego hay otras esferas por las que Habermas es muy conocido. Una pregunta por la lógica de las ciencias sociales, porque él también es sociólogo, ¿verdad? Que es por donde es conocido, la lógica de las ciencias sociales. Y los temas de legitimación del capitalismo tardío. Es decir, cómo se legitima el capitalismo tardío, que es por donde nos gusta más a la gente de Philip, ¿verdad? Que tiene que ver con la teoría de la ideología y todo eso. Y luego, para él hay 3 grandes temas, que son los temas del siglo XX. Uno, la demografía, que eso a mí me parece muy interesante, esa reflexión sobre la demografía. Hay un aspecto, bueno, a mí me parece interesante, pero ahí obviamente uno tendría que hacer un paréntesis latinoamericano, ¿verdad? La historia de la demografía es una historia que empieza con Malthus y que supone siempre que hay demasiada gente en el mundo, ¿verdad? Que hay demasiada población, que hay que hacer algo con el exceso de población. Y eso es un debate que inaugura Malthus muy en el siglo XIX. Marx en El Capitán se burla mucho de Malthus, ¿verdad? Le parece... estoy viendo un mensaje aquí. Que es bueno, profesora, que al final nos dé chance de hacer un grupo general de WhatsApp. Bueno. Sí, no han hecho chat de WhatsApp. Ahorita, sí, tal vez en 10 minutos, hablo 5 minutos más y los dejo hacer eso. Por cierto, yo tengo la firme teoría de que los chats de WhatsApp van a destruir a la humanidad. O las armas nucleares o los chats de WhatsApp. Algunas de las dos cosas. Yo creo que sí tenemos. Habíamos hecho uno la vez pasada. Un momentito, déjeme ver. No sé, tal vez ya lo hicieron y no está Michael incluido. Me avisan, si no, pero sí. Sí, sí hay uno, sí hay uno. Ya voy a poner el link ahí en el... Listo, gracias, Cintia. La demografía, que tiene que ver con, pero digamos, hay una preocupación por la demografía, o una preocupación imperial que tiene que ver con que hay mucha gente, ¿verdad? Y mucha gente no quiere decir mucha gente en Nueva York, quiere decir mucha gente en Indonesia, en Etiopía, en Nigeria, ¿verdad? Nunca es que hay mucha gente en Finlandia. Entonces, hay un elemento ahí malthusiano con el que arranca el siglo XIX, que inclusive uno puede encontrar en un documento tan importante para la historia del ecologismo como el documento del Club de París del 72, pero sacando eso, ¿verdad? Digamos, no metiéndose a eso, sí hay un dato real que es, y que tiene que ver con las preguntas habermasianas, que es, hay una relación, para Habermas, existe una relación, y es una relación plausible, entre la democracia, las relaciones cara a cara del espacio público y el tamaño de la población, ¿verdad? Es decir, la democracia necesita la esfera pública para existir. La esfera pública se construye en espacios públicos, en salones, en plazas, ¿verdad? Es decir, todo el siglo XIX, las revoluciones que existieron en el siglo XIX, digamos, lo que se conoce como la primavera de los pueblos, fueron usos públicos de las plazas, de las calles y de las plazas, sobre todo.
Y hay una relación entre la plaza y la democracia, ¿verdad? Es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, la caída del estalinismo en el 89, lo que a la gente hacía es que se juntaba en la plaza, ¿verdad? Hay como una relación entre la plaza y la democracia, porque es un espacio público, porque es un espacio donde todo el mundo puede estar, porque es un espacio donde la gente se puede ver cara a cara, porque es un espacio donde se puede argumentar de manera inmediata, ¿verdad? Sin censura y sin las mediaciones institucionales o las mediaciones de la propiedad de los medios de producción. Pero Habermas se pregunta si eso es posible en ciudades que tienen 33 millones de personas, ¿verdad? Como Bombay, como la Ciudad de México, como Sao Paulo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo es posible la democracia en ciudades que tienen 20 millones de gente? No se olvide que Costa Rica tiene 5 millones de gente, ¿verdad? Es decir, hay barrios de Venezuela que tienen la misma población que Costa Rica, ¿verdad? Barrios, no ciudades, barrios. ¿Cómo es posible la democracia ahí, verdad? Porque la hipótesis de Habermas es que este tipo de megalópolis no facilita la democracia, facilita gobiernos autoritarios, gobiernos tiránicos. Entonces hay una pregunta por la demografía y por los cambios que produce la demografía, porque además, la tradición ilustrada es superurbana, ¿verdad? Entonces considera que los hombres libres nacen en la ciudad, es decir, el aire de la ciudad hace a los hombres libres. Es una de las frases como más famosas frases populares de la Europa del siglo II, el siglo III, ¿verdad? Es en las ciudades donde surge la democracia, la esfera pública, donde te puedes reinventar, ¿verdad? Donde nadie le pregunta a uno de dónde viene ni por qué llega a la ciudad, ¿verdad? Tiene como esta cosa. Que obviamente también fue un contrapeso de luego los pensamientos conservadores, ¿verdad? Que veían en la vida rural, ¿verdad? Una vida muchísimo más sencilla, muchísimo más auténtica, muchísimo más cara a cara, digamos, muchísimo más defensora de valores cualitativos, ¿verdad? Y no asociadas al anonimato. Entonces esa tensión ha estado ahí siempre, pero la tradición ilustrada siempre se inclinó hacia la fuerza de la ciudad, ¿verdad? Y hay una pregunta ahí sobre si es posible la democracia en las ciudades modernas, con las características modernas que tienen las ciudades. Es una pregunta que también se hace Mike Davis, por ejemplo, en este libro maravilloso, que es el que le referí antes, Planeta de Ciudad en Miseria, que es brillante, no tiene otro nombre. Porque además hay una pregunta que a mí eso por lo menos me parece muy apasionante, que es el siglo XIX y el siglo XX ha construido que la mayoría de espacios públicos que nosotros utilicemos sean espacios públicos comerciales, mercantilizados, ¿verdad? Por ejemplo, el mall, ¿verdad? El mall es un simulacro de espacio público, ¿verdad? Y el otro que es muy importante es Twitter y Facebook, ¿verdad? Que es como una especie de ágora permanente, ¿verdad? Nada más que con dueño, digamos, con Mark Zuckerberg y con Elon Musk como dueños de la empresa. Entonces es una esfera pública privada simultáneamente. Ya no se diga también la prensa, no sé si lo saben, pero una de las industrias más monopólicas que existe es la prensa, más que el petróleo, que el gas, ¿verdad? Que son industrias muy monopólicas. La esfera pública es todavía más monopólica, ¿verdad? que el gas. Entonces, la democracia, el mundo del trabajo, que para Habermas es muy importante, es decir, la creciente productividad que viene del mundo del trabajo, ¿verdad? Y los dilemas que eso ocurre, ¿verdad? Es una problemática que también uno puede encontrar en Anselme Japet, ¿verdad?
Chapé y en Robert Kurtz, ¿verdad? En, eh, en esta tradición, ¿verdad? En la tradición de la la teoría crítica del valor trabajo. Bueno, y luego, obviamente, los problemas asociados a la ciencia y la técnica de la que ustedes ya han hablado, sobre todo este aspecto que tiene que ver con la relación entre los especialistas y el, o sea que en un mundo de hiperespecialización del conocimiento, cada uno de los especialistas que existe es un lego en relación con el otro, en relación con el conocimiento experto del otro, y actuamos con una relación mágica en relación con los aparatos tecnológicos, porque Habermas aquí recurre a dos fuentes, ¿verdad? Lo que llamamos, lo que la Escuela de Frankfurt, la primera, llamó la razón instrumental, es decir, hay una tendencia presente que la primera Escuela de Frankfurt lo reconoce ya un poco en nuestra relación espontánea con la naturaleza, pero que se reforzó durante durante el inicio del siglo XX. Ellos lo ven con mucha preocupación al inicio del siglo XX, que es nuestra sociedad es una sociedad hiperracional en relación con los medios, ¿verdad? Por eso es que ellos hablan de la crítica de la razón instrumental. Lo que para nosotros es racional son los medios, pero la discusión sobre los fines nunca aparece en la esfera pública. Es decir, la relación de para qué hacemos eso no aparece, sino que es una discusión sobre el problema de la eficacia de los medios, ¿verdad? Por eso es que para nosotros los argumentos sobre la eficacia y la técnica son tan relevantes y tan convincentes, ¿verdad? Hay una cierta razón instrumental que también está asociada a lo que Max Weber llamaba esta ingenuidad segunda, ¿verdad? Que es sobre la que se refirió Marco y Valerie, fue la que hablaron sobre eso. Que es esta ingenuidad secundaria asociada a la habitualidad con la que nos manejamos con los aparatos, los gadgets y todo este nuevo mundo de la tecnología, porque es una ingenuidad secundaria en el sentido de que aunque hay arranques de miedo en relación con el fracaso de algún tipo de conocimiento experto, él pone ahí como ejemplo el Y2K, que fue un momento así de mucho miedo sobre si las computadoras iban a fallar o no en el año 2000, que no fallaron, ¿sí? Pero siempre hay algún problema ahí cuando momentáneamente se cae el Twitter o el Facebook o el WhatsApp, o la red de Internet en el país, ¿verdad? Es decir, hay un poco pánico cuando eso ocurre, y sabemos que eso puede ocurrir, pero la creciente conciencia del riesgo no perturba la rutina diaria. Bueno, esto es la ingenuidad secundaria de la que habla Habermas y que hablaron también ustedes. Bueno, entonces, esos son las dos provocaciones, ¿verdad? Para empezar el curso. Y lo próximo que que hace un poco calentamiento para empezar las clases, lo próximo que vamos a discutir es Nussbaum. Vamos a leer Sin fines de lucro. Entonces nos vemos el viernes, ¿verdad? Sí, hoy es martes. Nos vemos el viernes y luego ya Semana Santa. Entonces, ahí te voy a parar aquí la grabación.